Gerardo, bienvenido. Gracias por la invitación, Pamela. Un gusto tenerte aquí. Y bueno, hoy vamos a platicar un poco acerca del tema del agua, la crisis hídrica que estamos viviendo hoy en día. Yo recuerdo hace aproximadamente unos 5 años te busqué para que me explicaras un poco acerca del tema. Me acerqué a ti, me explicaste varios detalles, cómo está conformado el acuífero, de dónde viene el río y cosas muy interesantes y preocupantes también, de alguna manera, porque pues la realidad es que ahorita aquí en la comarca lagunera estamos teniendo un problema de agua que ya estamos viendo nosotros los ciudadanos en nuestras casas. Y uno pensaría, yo hace 5 años cuando tú me platicabas, pues uno dice, ay, sí, en un futuro no pasa nada. Pero ya empezó. O sea, hablando por mí en mi casa, eh, es la primera vez que se acaba el agua en años. Nunca había sucedido. Tengo una tía que vive en la colonia de Los Ángeles. También varias veces se le ha acabado ya el agua desde el año pasado. Eh, Toda esta semana y la semana pasada, de hecho, ya más o menos el último mes han estado entrando pipas constantemente pues a dejar agua porque no está siendo suministrada, está siendo eh, pues cortada por momentos. Pero yo lo que quiero es que tú nos expliques por qué la gravedad de la situación como una persona que ya tiene años estudiando estos temas y que nos expliques un poquito eso, o sea, que nos empapes de estos conocimientos que a veces nosotros pues no entendemos, no acabamos de entender o no sabemos o estamos en la ignorancia porque toda la vida pues hemos abierto una llave y sale el agua y punto, ¿no? Entonces, ¿cómo funciona este sistema hídrico aquí en la comarca lagunera y qué es lo que podemos hacer al respecto? Entonces, si nos quieres explicar un poquito acerca de los mantos acuíferos. Bueno, voy a tratar una pregunta muy compleja, pues bueno, requiere una respuesta algo amplia, pero voy a retomar el concepto que tú dijiste de crisis hídrica. Ujú. Efectivamente, la laguna padece una crisis hídrica. No es reciente, es hace muchos años, que se ha expresado básicamente en dos cosas. En las afectaciones en la salud de la población que durante años ingiere agua contaminada, ingiere agua que consume de la llave contaminada y que le ha probado pues daños en su salud debido a que tiene metales pesados. Fundamentalmente Acércate un poquito más al... Ajá. fundamentalmente pues se han identificado la presencia de arsénico y flúor. Ujú. Y recientemente se manifiesta en el desabasto que tú mencionas. Ujú. O sea, estamos observando que en muchas viviendas no sale agua o el agua que sale es insuficiente para cubrir las necesidades domésticas de las familias en sus viviendas. Entonces son los indicadores, pero detrás de estos indicadores pues hay causas. Y la causa principal es que nosotros, pues como nos abastecemos para satisfacer nuestras necesidades domésticas y para la economía o una gran parte de la economía del agua del subsuelo, desafortunadamente hemos gestionado mal el agua, o sea, esta fuente de agua, debido a que hemos sobreexplotado particularmente el acuífero principal, el medio geológico más importante del cual nosotros nos surtimos de agua, ¿no? Y esta sobreexplotación se expresa en el desbalance que hay entre extracción y recarga. Basándonos en datos oficiales y algunos datos académicos, de investigaciones académicas, pues encontramos que este desbalance hidráulico ocurre desde que empezó a operar la presa Lázaro Cárdenas, cuando ¿Y eso en qué año fue, más o menos? 1946. Ok. Entonces se identificó que el nivel de recarga era menor que el nivel de extracción. Y en vez de revertir este proceso, lo que se hizo fue intensificar el bombeo.
Entonces, Intensificar el bombeo quiere decir sacar más agua. seguir sacando Seguir agua sacando. y volúmenes muy altos, ¿no? Entonces, esto fue lo que provocó es que se fuera abatiendo el acuífero. En el subsuelo el agua se almacena en conos, se fueron abatiendo los conos, entonces con el tiempo lo que fue ocurriendo es que se tenía que perforar a mayores profundidades y la calidad del agua era cada vez peor. Entonces, digamos que la causa principal de esta crisis hídrica es precisamente la sobreexplotación del acuífero, que responde a una mala gestión del agua. Entonces, nosotros pensamos, yo digo nosotros porque soy parte de varios colectivos ciudadanos, o sea, yo hablo como ciudadano común, o sea, no hablo como la representación de un partido político o de un grupo político, sino somos ciudadanos que nos preocupamos por este tema y hemos emprendido algunas acciones. Pero para esto nosotros quisimos tener claro por dónde había que caminar. Ok. Y pregunta, solo para que quede claro. Entonces, estos conos que tú dices vienen siendo, digamos, una consecuencia de los ríos que corren, por ejemplo, del río Nazas. O sea, va un río por la parte de abajo que va recargando esa parte. ¿O cómo estos conos o este acuífero cómo se recargan? Bueno, se recarga por los diferentes flujos de agua Ajá. superficiales subterráneos que provienen de las elevaciones, o sea, de los cerros que están alrededor, desde la parte alta de la cuenca, o sea, estamos hablando de más de 200 kilómetros, a los cerros aledaños. Son diferentes tipos de flujos de agua, subterráneos principalmente, o sea, flujos de agua de longitudes pequeñas, flujos ya le llaman regionales, o sea, de longitudes. O sea, no nos imaginamos nosotros que el agua que llueve en la Sierra Madre Occidental, allá en la parte de Durango, se filtra, y una parte de esos volúmenes vienen a depositarse en las partes más bajas, en los acuíferos. Y también los flujos cuando son superficiales, pues se depositaban en lo que conocíamos como las lagunas, que hoy están desecadas, ¿no? O sea, existen de manera intermitente rara vez y solamente cuando descargan las presas, cuando se saturan los volúmenes que almacenan, ¿no? Y que estas lagunas vendrían siendo la laguna de Mairán, Tlahualilo y la de Viesca, las más grandes, ¿no? Porque había Sí, muchas. así es. Sí, de hecho el nombre de la laguna proviene de eso, de la formación de diferentes cuerpos de agua en toda la región. Pero las áreas de desembocadura es donde se ubican estas lagunas que tú mencionas, las dos que mencionas y la que se conocía como Tlahualilo o el Caimán. Entonces, al construir las presas, tenemos más de 50 presas en los dos ríos, en el río Guanabal. Y esas presas lo que hicieron fue detener los flujos, derivarlos para uso principalmente agrícola. Y pues una de las consecuencias es que las lagunas se secaron. Y agregamos a esto la decisión que hoy calificamos equivocada de secar también el río desde la presa San Fernando del Lerdo hasta la laguna de Mairán o hasta las lagunas. Entonces, lo ideal sería, pues, otra vez recuperar el río, ¿no? Por decirlo de una forma, que vuelva a tomar su cauce, que vuelva a alimentar estas lagunas, estos mantos que están por abajo, porque pues si no hay recarga también nosotros no vamos a tener de dónde extraer esa agua, ¿no? Sí, bueno, de manera sencilla, así como lo mencionas, lo definimos nosotros. La solución es recuperar ríos y acuíferos a nivel de la cuenca. No nada Ríos y más, acuíferos. ríos y acuíferos a nivel de la cuenca, no nada más de la comarca lagunera. O sea, tenemos dos grandes ríos que se conforman por diferentes arroyos y una vez que derivan abajo, pues se utilizan como canales de riego principalmente para la agricultura. Entonces, y tenemos más de 30 acuíferos en toda la cuenca. En la laguna se ubican 8. Y de todos los más de 30, el que está aquí abajo en el subsuelo de la zona metropolitana y lo que se conoce como el distrito de riego, pues es el acuífero más grande y es el que tenemos más sobreexplotado. Y tengo entendido que también esta agua que ha estado ahí por miles de años.
Sí, sí, bueno, todos estos flujos de agua son milenarios, ¿verdad? Ujú, Eh, Recientemente se hicieron estudios, digo recientemente, hace 2 décadas, se hicieron estudios para datar la ujú, antigüedad del agua. ujú, Y el agua más antigua es la que se encuentra en los que los hidrólogos llaman acuitardos. ujú, O sea, son acuíferos que se encuentran en el subsuelo ujú, de lo que fueron las lagunas. O ujú. sea, estas lagunas se les conoce como paleolagos porque son lagos muy antiguos. ¿Cómo qué, perdón? Paleolagos. Paleolagos Sí, de paleolítico. sí, son lagos muy antiguos, ¿no? Entonces, lagos o lagunas. Entonces, se formaron hace muchos años. Ujú, Entonces, ahí abajo hay depósitos de agua subterránea ujú. y esta agua se ha datado y se ubica en una antigüedad entre 5 y 30 mil años. Es un agua de muy mala calidad y lamentablemente esa agua ya está migrando hacia lo que conocemos como el acuífero principal, o sea, este depósito que tenemos acá abajo, aquí en el subsuelo. Entonces, debido a que nosotros sobreexplotamos el acuífero principal, entonces fuimos bajando el nivel y el nivel de mientras el nivel del acuífero estaba por encima del nivel de los acuitardos, entonces se creaba una especie de barrera geoquímica en donde el agua de los acuíferos se detenía, Ujú. no migraba hacia acá, pero cuando lo fuimos abatiendo, entonces el agua de los acuíferos fue migrando y invadió el acuífero principal. Esa es una de las causas de que han aumentado las concentraciones de arsénico. Esto está ya documentado científicamente, ¿no? O sea, lo que pasa entonces es que se acumulan más metales pesados. Y cuando Sí, los extraemos, lo que pasa también a final de cuentas es que de alguna manera estamos extrayendo más agua contaminada, con más metales pesados, con más flúor, con más sí, arsénico, con más, así es. muchísimo, ¿no? Creo que uno de los principales, que son más dañinos es el famoso arsénico, pero hay muchos también, muchos otros elementos. Sí, así es. Ok, entonces la solución sería por lo menos dejar pues que el acuífero se recargue, porque si Sí. nosotros vamos todavía más profundo, más profundo, más profundo a querer sacar el agua, pues vamos a sacar cada vez agua más contaminada y más contaminada Y cada vez menos. y cada vez menos. Y por lo que tengo entendido, uno de los problemas, o sea, una de las soluciones, entre comillas, a corto plazo sería agua saludable, pero en realidad no es una solución a largo plazo, porque es traer esa agua de la presa y cuando ya no haya agua en el subsuelo, en los acuíferos, y no llueva en la cuenca alta, no va a haber de dónde sacar el agua. ¿Tengo esto entendido? ¿Es correcto? Bueno, nosotros creemos que el futuro de la región está en recuperar las reservas de agua subterránea, no en las reservas de agua superficial que se almacenan en las presas. De acuerdo. Entonces, Ujú, porque son más vulnerables, nos hacen más vulnerables debido a que en determinado momento, cuando no llueve en la parte alta y la parte media, ujú, o sea, por ejemplo, del volumen que se extrae de las presas del río Nazas, el 85% se almacena en la presa El Palmito o Lázaro Cárdenas. ujú, Y es un volumen que proviene de las lluvias en la parte alta, donde está el bosque templado de encino ujú, pino. Y el volumen que se almacena en la presa Francisco Zarco, que se almacena por los ríos tributarios que tiene entre ambas presas, pues es el otro 15% que proviene de las lluvias que ocurren en la cuenca media. Prácticamente en la parte baja nosotros no tenemos producción de agua. O sea, los niveles de evaporación que existen aquí son muy altos ujú, y el aprovechamiento de las lluvias que podemos hacer es mínimo, que ujú. sería principalmente los aguaceros, ¿verdad? Entonces, pues no hay esa condición. Entonces, pues hasta ahorita, por lo que tú mencionas de que son medidas de corto plazo, lo que hemos observado Ujú, es que todos los gobiernos, tanto los locales como los municipales, estatales, como el mismo gobierno, se han enfocado en aplicar soluciones, perdón, de mitigación temporal. ujú, O sea, soluciones que le tratan de asegurar el abasto de agua a la población, pero son soluciones que no se enfocan en el problema principal, que es la sobreexplotación del acuífero. Entonces son soluciones hacia una longitud de tiempo corta
Entonces, quienes habitamos en la región, pues nos interesan soluciones de fondo. Y fue la razón por la cual varios ciudadanos promovimos recursos jurídicos para, pues, que se obligara al gobierno, o sea, que hacerle ver que la solución no está en las medidas temporales. O sea, independientemente que son soluciones emergentes o soluciones, como decimos nosotros, de mitigación temporal, pensamos que hay que centrar los esfuerzos en recuperar los acuíferos y también en intervenir menos los ríos. Ok. O sea, porque se dice mal, digo, se oye mal que digamos nosotros, pero el río Nazas y el río Guanabara son ríos muy intervenidos por el hombre. Entonces, con el fin de aprovechar el agua con fines económicos y domésticos, ¿verdad? Pero está, sobre todo de fines económicos, la mayoría del volumen que se ha extraído de los ríos se ha concesionado a la agricultura. Entonces, pues es una forma de violentar la naturaleza. O sea, tenemos una cuenca muy intervenida, una cuenca hidrológica, ¿no? Entonces, se altera lo que se conoce como el ciclo hidrológico. Entonces, el ciclo hidrológico se convierte en un ciclo hidrosocial. O sea, ya el agua no fluye en forma natural, sino fluye gestionada por la población, por el hombre, pues. Pero esa gestión no ha sido la más adecuada. Entonces, hoy ya se tienen los conocimientos suficientes para decir esto con firmeza y también como para decir, tenemos que recuperar los ríos y acuíferos, o sea, tenemos que recuperar la cuenca en la medida de lo posible, ¿no? Y no seguir presionándola para que después tengamos crisis hídricas como la que enfrentamos actualmente. Sí, porque si no, pues, ¿cómo le vamos a hacer? Y lo ideal sería que estuviera muy bien regulada, medida y documentada, pues, la extracción de esta agua. Porque, pues, a final de cuentas es un recurso que sí o sí necesitamos para vivir. Es un recurso, pues, es vital. Ahora sí que sin agua no hay comunidad, no hay ciudad, no hay vida, no hay nada. Entonces, pues sí, ir tomando cartas en el asunto se me hace de suma importancia. Ahorita sí, ya hasta que uno no lo ve y no lo vive en su casa, te pueden decir, sí, que el problema ecológico de X, de Y, del agua, del calentamiento global, de lo que tú quieras. Pero cuando falte el agua y falte el alimento, es cuando viene el problema y la gente, sí o sí, a la fuerzas, pues va a tener que ser consciente. Porque tú no puedes ignorar un problema cuando abres la llave de tu casa y no sale el agua. O sea, por más que le quieras dar la vuelta, ¿cómo le haces? No hay, y no nada más a ti, a tu vecino y a tu otro vecino y a tu otro vecino y a todos los que están alrededor y a los de la colonia que están al lado y a los de la colonia que están del otro lado de la ciudad. Entonces ya dices, no es un problema nada más de mi colonia, no es un problema nada más de la zona. Este problema ya nos está llegando a todos los ciudadanos de varios extremos de la ciudad. O sea, cada vez lo estamos viendo más, lo estamos viviendo ya. Y nosotros como ciudadanos yo creo que tenemos la responsabilidad de exigir estas medidas y de cuidar nuestro manto acuífero y de recuperar nuestro río. Porque si nosotros no recuperamos este río, entonces ¿quién lo va a hacer? O sea, nadie lo va a hacer por nosotros, todos como ciudadanos. O sea, independientemente del partido que seas, de tu creencia religiosa, de tu filosofía, lo que tú quieras. Aquí todos somos humanos. Todos somos humanos que habitamos aquí, la comarca lagunera. Y todos necesitamos agua. De cualquier edad, de cualquier... Entonces, a los que nos están oyendo, a los que están viendo este video, yo los invito a documentarse y a participar, conociendo cuál es la raíz del problema y pensando medidas ecológicas, a lo mejor siendo una de las cuencas lecheras más grandes, pues no se trata de vamos a desaparecer esto, no, porque pues tenemos que llegar a un equilibrio a final de cuentas, ¿no? Es lo que yo tengo entendido. Pero a lo mejor una cuenca
lechera que se recarga, que el manto acuífero tiene cierta recarga, pues a lo mejor no puede producir para todo un país. O sea, tenemos que llegar a ser realistas. A lo mejor puede producir para una región, a lo mejor puede producir para el norte del país. Pero cuando tú quieres tener un lugar que quiere abastecer tanto, acaba habiendo un desastre ecológico, que es lo que está pasando. Bueno, como tú mencionaste, los límites de la economía tienen que ajustarse a los límites de la naturaleza. Estoy totalmente de acuerdo. Si la naturaleza te ofrece un volumen que tú consideras disponible, la mejor manera de no provocar desequilibrios ecológicos es respetar los umbrales. Si haya sido como haya sido la medición del agua en el subsuelo que realmente es reciente, así incluso no podemos decir hoy en día totalmente confiable, pero con los datos que se tienen, si te dicen que hay una recarga de tanto volumen, entonces tú debes extraer un volumen máximo equivalente a la recarga. Lo ideal es que extraigas menos. Que tú tengas siempre reservas de agua, que también es lo que nosotros creemos fundamental. Porque en la medida que tú rompes los umbrales, provocas las crisis, en este caso hídrica y obviamente también es una crisis ecológica o socioecológica y social, pues, ¿no? Entonces, pues por eso es importante pensar en que hay que recuperar los ríos y los acuíferos. Entonces, bueno, nosotros, algunos de los que participamos en estos grupos y colectivos ciudadanos, pues provenimos del sector académico y nos hemos dedicado a investigar, a conocer este problema. Y en la medida que observamos que la gestión del agua no es la forma adecuada, empezamos a cuestionar públicamente, razón por la cual yo estoy aquí aceptando tu invitación. Entonces, porque hemos construido una narrativa en donde nosotros vemos que hay un problema y los que toman decisiones, tanto los que regulan el uso del agua como los que la usan en grandes cantidades, pues no están haciéndolo de manera sostenible. Entonces es fundamental resolver esto, porque somos una región desértica, entonces tenemos volúmenes importantes, calculamos alrededor de 2.000 hectómetros cúbicos, 2.000 millones de metros cúbicos los volúmenes disponibles en las diferentes fuentes, pero mal gestionados. Entonces tenemos que redireccionar esa gestión. Hay que acotar las extracciones, hay que acotar las extracciones, pensar en, no en el corto plazo no es posible, pero hay que pensar en la posibilidad de primero reducir los volúmenes extraídos ilegalmente a los volúmenes concesionados, que son los volúmenes extraídos son el doble de lo que se recarga, y después acotar a los volúmenes extraídos hacia los niveles de recarga. Entonces, pues esto va a permitir restablecer ese equilibrio, ese balance entre extracción y recarga y asegurar una fuente de abasto de agua para quienes vivimos aquí. Los volúmenes disponibles nos pueden permitir vivir por siglos aquí. O sea, nosotros no tenemos esas limitantes que tienen Monterrey o el Valle de México, que tienen que importar agua de otras cuencas, que tienen que hacer trasvases. Entonces, o que las fuentes que tienen, como el caso de Monterrey, pues sean fuentes vulnerables porque dependen 2/3 del volumen que abastece la zona metropolitana de Monterrey proviene de los almacenamientos en presas. Entonces, si llueve, pues hay agua, si no llueve, pues no hay. Entonces, ¿qué es lo que están padeciendo? Aun cuando ellos son los más eficientes en el manejo del agua urbana. Entonces, aquí la clave es que nosotros seamos conscientes de este problema, que los ciudadanos estemos informados, que tengamos una opinión acertada de cuáles son las causas que están provocando los problemas que tú mencionaste al inicio, que no tienes agua en tu casa, que no tienes agua con los vecinos, que tienes que andar comprando pipas. Es increíble que en una región como la nuestra hayamos caído en eso, ¿no? Entonces, no podemos revertir eso. Nosotros creemos que todo es posible revertirlo y lo estamos intentando como ciudadanos, pues, porque nuestra idea de participar o de
expresarnos públicamente tiene como finalidad de informar a los demás ciudadanos, al ciudadano común como nosotros, que no ha tenido el tiempo o el acceso a la información. Entonces, desde las esferas gubernamentales, pues no se aborda el problema como debe ser, o sea, de que hay la causa de la sobreexplotación, quizá por los intereses económicos que están detrás de esta, pero y se centran en medidas de mitigación porque también su participación en las esferas, en los cargos públicos, pues es temporal, ¿verdad? Entonces quieren resolver la presión de manera inmediata, vamos a perforar más pozos, vamos a reconectar pozos, entonces vamos a mejorar la eficiencia de las redes hídricas urbanas, lo cual es correcto, pues, pero son medidas de mitigación temporal, incluyendo agua saludable, ¿no? Entonces, yo creo que los ciudadanos tenemos que saber que existen soluciones de fondo que pueden revertir esta crisis hídrica, no en el corto plazo porque no es posible. Son muchos años en que tenemos ya con esta problemática y que cada año se va agudizando más. Entonces sí podemos revertirla y eso implica pues en primer lugar pues, regular las extracciones, medirlas. Y pregunta, para poder revertirla, según los estudios que han hecho y lo que han estado investigando, ¿cuánto tiempo tendríamos para revertir? Y la otra pregunta sería, tengo entendido que para uso agrícola más o menos se usa el 80% del agua que se extrae, ¿no? Y el 20% para la población de Torreón, Gómez y Lerdo. ¿Es correcto eso? Sí, bueno, es más del 80%. Si incluimos el agua superficial, es más del 80% del agua que se destina a la agricultura, lo cual no es malo. Sí, de hecho, en el agua subterránea, la agricultura ha logrado altos niveles de eficiencia. Han introducido métodos de riego presurizados que les han permitido ser más eficientes, ¿no? En el agua superficial sí tenemos serios problemas. La eficiencia es muy baja. Entonces, y es una de las razones por las cuales el gobierno federal está promoviendo este programa de tecnificación de los sistemas de irrigación agrícola. Entonces, pero sí hay soluciones, o sea, nosotros pensamos que todavía estamos a tiempo. La realidad de las cosas, pensamos con la información disponible, pero sí es importante actualizar esa información. Entonces, tú has de saber que varios colectivos ciudadanos promovimos un juicio de amparo en 2019. Este juicio condujo a que obtuviéramos una sentencia favorable. O sea, demostramos en el proceso en que se llevó el juicio que teníamos razón. O sea, nosotros hemos dicho que nuestra narrativa es irrefutable. Y este juicio, a ver, paréntesis aquí, es para recuperar el acuífero. Está enfocado en recuperar el acuífero principal. O sea, nosotros dijimos que en la medida que se estaba sobreexplotando, se estaba contaminando el agua y también teníamos problemas de desabasto. Entonces, demostramos en el juicio con los mismos datos oficiales que el problema existía y que había omisiones de las entidades de gobierno responsables de gestión del agua, la Semarnat y la Conagua. Entonces, la Corte nos dio la razón porque ganamos el juicio en la Corte. Por tanto, la sentencia es inatacable. Entonces, el último recurso jurídico, ¿no? Entonces, lo ganamos en 2023. Y tengo entendido que es el primer juicio de ese tipo que se gana a nivel nacional. Así es. Ya hay otros juicios en proceso con base a la argumentación que nosotros manejamos. Entonces, y hay que reconocer el mérito de los abogados que participan en esto, que es un matrimonio de abogados jóvenes muy talentosos. Entonces, pero bueno, ganamos el juicio y la Corte le señala al gobierno, a Semarnat y Conagua, 19 omisiones en que incurrió que provocaron la sobreexplotación. Lamentablemente, una vez que ganamos el juicio, no hubo una respuesta gubernamental de entrarle al problema. Fue una postura evasiva. Pero ya en este gobierno, en el actual, observamos nosotros ya una voluntad política de entrarle a resolver el problema. La Comisión Nacional del Agua nos convocó a dialogar. Instalamos mesas de trabajo y tenemos desde mediados de octubre dialogando y suscribimos un primer acuerdo hace unos días
en el cual se van a tomar las primeras medidas. Ujú. Y una de ellas es que hay que actualizar la información sobre el estado del acuífero. Ahí nos va a apoyar el Instituto de Geociencias de la UNAM, son los expertos digamos, En el tema, sí, de... son de lo mejor que hay en el país. Aparte, hay uno de ellos que ha estudiado este acuífero. Entonces hay que actualizar esa información y decir, bueno, pues ellos hicieron estudios hace como 20 años. El último estudio así importante que hizo el gobierno también tiene más o menos esa antigüedad. Entonces hay que actualizarla para ver cuál es el estado actual y aplicar medidas de mediano y largo plazo. Ahorita solamente se acordaron medidas de corto plazo. Y pregunta, esos estudios que se hicieron más o menos hace 20 años, ¿es en donde se dieron cuenta de que se estaba extrayendo el doble de lo que se recarga? No, no, ¿O ya. ese estudio cuántos años tiene más o menos? No, bueno, el documentado, al menos un documento oficial que se publicó, Ujú. eh, tiene de 1986, cuando ya se dijo que había un desbalance iniciado desde el momento en que entró en operación la presa. Desde el Sí, 86. ese es el documento oficial al que se tiene registro. Pero los estudios de disponibilidad, o sea, a partir de 2004, la Comisión Nacional del Agua empieza a elaborar estudios de disponibilidad del agua en cada acuífero. Tenemos 635 acuíferos en el país, entonces se tiene que hacer un estudio de disponibilidad mínimo cada 5 años. Entonces se han hecho varios estudios de disponibilidad y todos coinciden en que se ha extraído más volumen que lo que se recarga. Entonces, en esa información nosotros nos basamos para promover el juicio. Si tú mandaste a hacer un estudio de disponibilidad y dice que hay una sobreexplotación y resulta que te llevan a juicio y luego en el juicio te dicen, mira, tú dijiste esto, pues no puedes decir que no. Entonces la Conagua terminó aceptando todo, ¿no? O sea, porque eran sus propios documentos. Entonces por eso obtuvimos la sentencia favorable. Entonces, esta sentencia tiene el número 543 y nosotros así nos identificamos como ciudadanos. Yo hace poco... Los 543 que Sí, sacaste hace poco el artículo en el periódico. sí, publicamos en el Siglo de Torreón una columna editorial con ese título. Lo que queremos es que los ciudadanos de esta región, todos así como nosotros, ciudadanos comunes, estemos informados, porque nosotros decidimos que el proceso jurídico fuera transparente. O sea, que todo lo que se vaya acordando con Conagua sea informado a los ciudadanos. Porque finalmente el juicio lo ganamos nosotros, pero es un logro para todos los ciudadanos. Claro. Porque el propósito de este juicio, de esta sentencia, es recuperar el acuífero. Entonces, es decir, Pregunta, ¿para recuperar el acuífero necesariamente tenemos que recuperar el río? recuperar la cuenca. O sea, es complicado. Es complicado, pero sí, en una primera fase lo que tenemos que ir tomando las medidas que permitan ir recuperando el acuífero. No sabemos exactamente el estado en que se encuentra el acuífero. El año pasado se publicaron los datos que hicieron de un estudio que realizaron geólogos de la Universidad de San Luis Potosí y nos confirmaron la información sobre la geoquímica del agua del subsuelo, o sea, sobre la calidad del agua, ¿no? Y ya encontraron hasta presencia de uranio. Entonces, o sea, Uranio. ellos muestrearon más de 100 pozos, pero solamente en 17 encontraron uranio. Entonces, digamos que si nosotros razonamos, pues el problema se va a ir agravando, ¿no? Por eso urge recuperarlo. Ok. Recuperarlo. Ajá. Como es mucho tiempo el que tiene ya en desbalance y en sobreexplotación, se va a requerir mucho tiempo, igual cantidad de años o más, para recuperarlo. Finalmente, los resultados que nos presente el Instituto de Geociencias de la UNAM a mediados de este año nos van a decir con mayor certeza cuál es el estado del acuífero y cuáles son las medidas que hay que desarrollar, que implementar a mediano y largo plazo. Y ese estudio, dices, va a estar listo a finales de este año. A mediados. A mediados. En el segundo semestre. Segundo semestre. Sí. Y esa es información pública a la cual tiene que ser pública. tiene que ser pública. Sí, sí, o sea,
La Comisión Nacional del Agua va a contratar los servicios, está por firmarse un convenio entre la Conagua y la UNAM, en donde para que ellos elaboren el estudio. Entonces, obviamente es un estudio que se va a hacer con fondos públicos y debe ser público, ¿verdad? Entonces, ahí vamos a basarnos para tomar las decisiones más adecuadas, para sentar las bases para recuperar el acuífero. Hay que ser conscientes que el acuífero no se va a recuperar en el corto plazo. O sea, Entonces, más o menos cuánto vendría siendo un mediano largo plazo. con certeza no te lo puedo decir porque No sabemos. necesitamos esa información de actualización. Pero es un tiempo, los hidrólogos dicen que es un tiempo igual o mayor al tiempo en que se ocurre este desbalance. Si el desbalance empieza en el 46, quiere decir que estamos casi 80 años, ¿no? Entonces, 80 años que, para recuperarlo. que está, no, que está, Más o que menos. está en desbalance. 80 años de desbalance. Y es un tiempo igual o mayor para recuperarlo, Sí. si es que se puede recuperar, ¿no? Entonces, todo. Estoy hablando de todo el área que está, el área que abarca el acuífero del subsuelo. Se vienen haciendo otros estudios, o sea, ya se elaboró una plataforma digital por un centro de investigación que está en Cuernavaca, la Academia Nacional de Investigación y Desarrollo. Ya elaboró una plataforma digital para medir el consumo de agua en la agricultura y se siguen haciendo otros estudios, pues, para tener información suficiente que nos diga por dónde tiene que actuarse. Obviamente, las medidas que se tomen tienen que irse consensando con los usuarios. Eso le compete al gobierno, pues, porque es la autoridad. Entonces, nosotros lo que estamos haciendo es que se cumpla la sentencia, o sea, dialogando con el gobierno para que se cumpla la sentencia y se resuelvan las omisiones que señaló la Corte. No es nada más el acuífero lo que hay que recuperar, como tú decías, también el río. De hecho, desde la trinchera de Prodefensa del NASAS promovimos otro amparo Ok. para recuperar el río. Está en proceso, ya tiene más de un año, está en proceso el juicio. Y pues esperamos nosotros una sentencia favorable. O sea, le apostamos inicialmente al acuífero porque es donde se ubica el problema más grave. O sea, porque la mayor parte del agua que nosotros abastecemos proviene de ahí. Pero el río es fundamental también recuperarlo para que continúe la recarga del acuífero. Entonces, y recuperar todo el ecosistema ribereño, ¿no? O sea, el agua nosotros no podemos manejarla de manera disasociada de los ecosistemas. O sea, finalmente el agua que está aquí en el subsuelo que disponemos nosotros o el agua que fluye por el río es un agua que está asociada a la vegetación que existe en toda la cuenca, está asociada al relieve, está asociada a una serie de factores. Sí, porque ese es también otra cuestión, ¿no? El Cañón de Fernández y toda la flora y la fauna que tenemos ahí. Tengo entendido que es sitio Ramsar también. Y pues también es algo que tenemos que proteger. Y si el río no fluye por ahí, pues tampoco hay flora y fauna ahí. También empieza a haber problemas con el ecosistema, pues de las diferentes formas de vida que habitan también con nosotros. Sí, ciertamente el Cañón de Fernández es lo que se conoce como un humedal. Un sitio donde ocurren descargas de agua, o sea, es un sitio donde brota agua. Esa es la característica, como también acá en el Cañón de Jimulco. Tenemos en la parte baja de la cuenca Nasa-Guanabal tenemos dos humedales que tenemos que cuidar, ¿verdad? Entonces, esa agua se utiliza en la agricultura, básicamente. Entonces, como ahí brota agua, ha permitido el desarrollo de una vegetación ribereña. O sea, bosques de galería de sauces, sabinos, álamos, que convierte esos lugares en paisajes singulares, lugares con mucha belleza escénica para la recreación de la población. Lamentablemente no hemos entendido que son lugares que se deben destinar a conservar la vida silvestre en convivencia con nosotros, pero que nosotros no vayamos y los presionamos y los destruyamos, que vayamos y tiramos basura, que vayamos y fomentemos el ruido, que vayamos y practicamos un turismo desordenado como ha ocurrido ahorita en el Cañón de Fernández, ¿no? Uy, sí, el otro día que fui me dio mucha lástima ver alrededor de un asador lleno de platos desechables tirados. Bueno, Dices, híjole. sí, eso O sea, de plano ni siquiera llevarte tu bolsita de basura y dejar limpio, pero pues al parecer falta muchísima educación.
Sí, bueno, el Cañón de Fernández fue declarado área natural protegida hace más de 20 años con categoría estatal. Lamentablemente el gobierno del estado de Durango no le puso la suficiente atención, no invirtió recursos ahí para proteger y conservar el área y se federalizó. A Ujú, partir del año pasado se federalizó. Nosotros desde Prodenazas promovimos la federalización y ujú. pasó de ser un área protegida de 17,000 hectáreas a 170,000, con muchos problemas. Con muchos problemas porque las actividades que se desarrollan ahí son actividades que pues, de alguna manera intervienen en el río Ujú, y que afectan esos ecosistemas ribereños, al humedal mismo, presionan al humedal. Entonces, pues ya le corresponde a la federación, obviamente con la colaboración de los gobiernos locales y los ciudadanos, de cuidar esos lugares, ¿no? De ujú, conservarlos, ujú, porque pues es agua que brota, o sea, es agua que viene ujú. de las sierras, las elevaciones, brota ahí, entonces estamos hablando de un volumen importante, ¿verdad? Ujú, Entonces, igual acá en el cañón de Jimulco. ujú. Entonces, sí es importante cuidarlos, ¿verdad? Esos humedales. Sería lamentable que los perdiéramos. Y Gerardo, ¿cuál sería por decirlo así, el peor escenario? O sea, ¿qué pasaría si nos cruzamos de brazos y no hacemos nada y decimos, se lo dejamos a la suerte, así como... Bueno, más que darte una opinión personal, te voy a comentar los escenarios que se han trazado en los planes de acción climática de los gobiernos de los estados de Coahuila y Durango, que son escenarios que se trazaron en función de prever qué es lo que iba a pasar como producto del impacto del cambio climático, ¿no? Ujú, Entonces, estos escenarios se trazaron en tres etapas. Un primer escenario de 2010 a 2040, o sea, cada 30 años. Otro escenario fue de 2040 a 2070 y uno más de 2070 a 2100. Entonces, si las tendencias que existen actual de manejo del agua persisten, si no revertimos el proceso, en el tercer escenario tenemos una posibilidad catastrófica, ¿no? O sea, sí vamos a tener serios problemas de algo que se denomina inseguridad hídrica. ujú. Entonces, ahorita tenemos un problema de estrés hídrico. Ya ese es claro que Es, bueno, eso es más que evidente. está documentado por organismos internacionales, está medido, pues. Sí. Entonces, si nosotros no actuamos y revertimos las tendencias de la forma en que hemos gestionado el agua y los ecosistemas, Ujú. pues se nos van a ir agravando las crisis. Entonces, creo que estamos en un momento, bueno, yo soy de los que piensan que estamos en un momento en que todavía es posible revertir. No vamos a recuperar la cuenca como a su condición original, eso es imposible. No, pues tendría que dejarse de explotar completamente, ¿no? Tendríamos que deshabitarla Sí, y que pasaran miles de años para que se pudiera recuperar. entonces sí, o sea, ya hay mucha intervención humana desde Ujú, ahorita. Entonces, pues, pero podemos intentar recuperar lo que se pueda recuperar. Esto ujú, implica violentar lo menos posible los ecosistemas, o sea, frenar la tala del bosque ahí arriba, que es fundamental para la captación del agua, la filtración. También frenar la sobreexplotación de los pastizales en la cuenca media y cuidar los humedales y gestionar mejor el agua que nos viene de la parte media y alta en la parte baja. Eso estamos nosotros. Entonces, pues, como tú ves, es una tarea titánica que al menos a quienes formamos parte de esta generación, pensamos que tenemos que contribuir como ciudadanos, tenemos que contribuir en entender el problema, en buscar soluciones e implementar acciones como las que hemos hecho, ¿no? Finalmente vives en un país donde tienes que hacer uso de los recursos jurídicos, de un Estado de Derecho con todos sus vaivenes, pues, pero un Estado de Derecho no tú digas, bueno, como ciudadano, a mí no se me cumple el derecho humano al agua, no se me cumple el derecho a un ambiente sano, entonces, pues yo voy a reclamar ese derecho. Si las leyes me lo permiten, yo voy a reclamarlo haciendo uso de estos recursos como los amparos y buscar desde el Poder Judicial soluciones que en el Poder Ejecutivo no se han presentado, ¿no? Entonces no estamos en un planteamiento de estarnos confrontando con el gobierno, estamos en un planteamiento de hacerle ver al gobierno que no ha cumplido con su mandato legal, que no ha implementado las políticas públicas adecuadas
y que tenemos que hacer todo un esfuerzo entre todos. Y ahí es importante que los ciudadanos estemos informados y participemos para recuperar nuestros recursos hídricos, o sea, para recuperar nuestros ríos y acuíferos. Híjole, pues como tú dices, hay varias tareas titánicas, diría yo. Sí. No solo una, porque ahorita que mencionas, tú dices que el problema por los estudios viene desde arriba, desde la tala de árboles. Sí. O sea, es todo un ecosistema. Si no tenemos árboles en la sierra, que es de donde baja esa agua, pues esos árboles captan el agua de las nubes, pues es un área más alta. Entonces capta esa humedad, llueve ahí y de aquí, de allá más bien, llega hacia acá. Entonces sería cuidar, pues que no se corten la tala ilegal de árboles, que no se sobreexplote también eso, porque si se sobreexplota acá abajo el acuífero y se talan árboles allá arriba, pues ¿de dónde nos va a llegar el agua al rato, no? O sea, va a ser algo, como tú dices, si llegamos a esa tercera etapa, digo, a lo mejor nosotros ya no vamos a estar aquí, pero a los que les toque junto con el cambio climático, que es algo que está pasando también, pues va a ser algo catastrófico. O sea, y el aumento de las temperaturas, que esa es otra. Y bueno, cambios climáticos, por lo que yo también tengo entendido a lo largo de la historia, siempre han sucedido, no es algo nuevo. El planeta ha tenido sus ciclos en donde ha sido más caliente, incluso en los polos. Los polos en algún momento también fueron un tipo de bosque, selva tropical, en algún momento. Y son ciclos que hay, pero lo que pasa es que ahora quizá esté sucediendo de manera natural, porque bueno, pues esto también tiene que ver con el sol, tiene que ver con muchas cosas, con el astro rey, que también pues nos irradia vida, pero como el sol también tiene sus ciclos, pues también es algo que impacta directamente en la Tierra. Y si nosotros no tomamos eso en cuenta, pues ahora sí que es acelerarlo, es acelerar todo el proceso a tal punto que nos va a rebasar, ¿no? O sea, explotación de los mantos, tala ilegal, ciclos solares. ¿Cómo le hacemos? Son muchos factores, son muchas cosas. Digo, no lo podemos controlar todo el sol, pues no, ¿cómo le haces, no? Pero sí podemos controlar y sí podemos tomar acción en lo que nos corresponde a nosotros aquí. Sí, bueno, con la información disponible, al menos la que hemos revisado nosotros, creemos que todavía estamos en condiciones de revertir muchos de estos procesos, porque el cambio climático es un fenómeno, es un desequilibrio que hay en la Tierra, pues es una alteración del ciclo de energía en la Tierra. Entonces, pues lo provocamos nosotros. O sea, es como tú dices, este cambio que está ocurriendo ahorita en el clima es por causas antrópicas, o sea, lo provocó el hombre, pues. Entonces ya lo tenemos encima. O sea, también revertirlo no es nada fácil, ¿no? Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero requiere muchos cambios en la economía y en la mente de la gente. Pero particularmente para nosotros en esta zona, las estimaciones, los pronósticos que se hacen de cambio climático es que va a subir la temperatura, se va a elevar la temperatura por encima de los promedios actuales y va a descender la precipitación. O sea, vamos a tener más calor y menos agua. Entonces, de ahí pues que sea fundamental nosotros pensar en asegurar reservas de agua. O sea, pero las reservas de agua están en el subsuelo principalmente. Entonces, las reservas de agua ahorita no puedes pensar en ellas porque está sobreexplotado. Entonces, hay que recuperar ese balance en toda la medida de lo posible y asegurar esas reservas para el futuro. Entonces, mira, lo que está ocurriendo el año pasado y el año antepasado, que no llovió en la parte alta y media, y que por tanto las presas están semivacías, es un indicador que te dice que de manera cíclica vas a tener este fenómeno. De hecho, si tú revisas los registros de los volúmenes de agua que ingresan a las presas, así ocurre. No es nada nuevo, nosotros se lo dijimos al gobierno cuando empezó a plantear el programa de agua saludable, que no podemos depender de una fuente de agua que es vulnerable. Entonces, la fuente de agua segura es la del subsuelo, entonces vamos a recuperar el agua del subsuelo.
Por eso decidimos nosotros, o sea, empezar por recuperar el acuífero, que yo creo que es lo que nos va a tocar en esta generación, porque recuperar toda la cuenca es si las siguientes generaciones toman conciencia de esta situación y quieren vivir en una región con un ambiente sano, ¿no? Y que sin problemas de agua, que es posible, es posible. Entonces, es posible, pero hay que tomar las medidas necesarias desde ahorita. Así es. Antes de que sea demasiado tarde. Sí, nosotros estamos ahorita observando una condición de voluntad política en el gobierno federal desde el momento que nos convoca y que nos escucha. Porque la argumentación que tenemos nosotros no es una argumentación política ni es una argumentación basada en ocurrencias. Estamos basándonos en datos científico-técnicos. O sea, somos ciudadanos comunes, pero estamos apoyándonos en expertos en la materia, entonces, o en las materias, porque no solamente es una. Entonces estamos tratando de dialogar con el gobierno y ponernos de acuerdo por cuáles son los caminos para poder hacer esto, también con el menor impacto económico posible. O sea, claro. la idea nuestra no es destruir una cuenca lechera, simplemente esta se tiene que acotar a la disponibilidad de agua. Quizás hacer más eficientes los sistemas de riego en los cultivos ahí, en las actividades que se desarrollan ahí, que ya tienen niveles de eficiencia altas, ¿verdad? Pero de todos modos hacerlos más eficientes para consumir menos de agua y no utilizar el agua ahorrada en ampliar la frontera agrícola. Eso sería un error, como lo hicieron. Pues, sí, que en lugar de seguir creciendo, pues si no te está dando, como tú dices, el acuífero para eso, pues no te planteas crecer más. Sí. Porque al final de cuentas, o sea, tenemos que entender también que vivimos en un mundo en donde los recursos por cierto tiempo pues son limitados. Si tuviéramos un acuífero ahí infinito, pues puedes proyectar infinito, ¿no? Pero pareciera que hay una visión en donde todo tiene que ser siempre crecimiento, 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 y llega un momento en donde truena. O sea, no es sustentable. No va a funcionar así a largo plazo. Por más que tengas la idea de crecer y que tengamos esta idea de que también que ha sido como muy, pues muy sonada, muy repartida, muy del crecimiento continuo, pues es que también, a ver, el planeta no crece exponencialmente y no crece hacia ningún lado. Es un planetita con sus recursos, ¿verdad? Con sus límites. Y con sus límites, exacto. Así es. O sea, es un planeta con su atmósfera, con sus límites. Y o sea, pues pareciera que queremos proyectar infinitamente un crecimiento que en realidad no es posible. Más bien lo que tenemos que entender es cómo hacerlo sustentable. Así es. Y hasta dónde nos da la naturaleza, porque también es muy abundante, pero a lo mejor plantearnos otras formas de cómo llegar a esas soluciones. O sea, si vemos que si seguimos así va a haber una catástrofe a nivel ecológico y a nivel social, obviamente, porque pues va de la mano, pues entonces es plantear las cosas de, bueno, a lo mejor produzco cierta cantidad aquí y a lo mejor cierta cantidad acá, o a lo mejor la forma la tenemos que cambiar, qué sé yo. O sea, sí. Habría que investigar muchas cosas, pero definitivamente se tiene que hacer algo al respecto, porque ya llegamos a ese día. Yo el día que no salió agua en mi casa le llamé el día cero. El día cero de, pues ahí está, o sea, está sucediendo. No me estoy imaginando nada. Hace 5 años me acerqué también por una cuestión de quería saber cómo estaba la cuestión del arsénico, que también ese es otro tema que a lo mejor hoy pues ya no nos alcanza a abordar, ¿verdad? Que es un tema que está muy relacionado con la salud, que son metales pesados que no se salen del cuerpo, que también en las periferias por donde fluye el río, en donde está siendo más explotado, pues hay gente que pues a lo mejor no tiene el dinero para comprar un garrafón de agua o para poner un filtro y se está viendo seriamente afectada. Entonces, no nada más no sale el agua en mi casa, es también una cuestión de salud. Sí. Y es una cosa que el arsénico pues lo que hace es que, pues lo que tengo entendido es que de alguna manera destruye el ADN y es cancerígeno. Entonces,
pues hay muchos temas también entrelazados. O sea, está el tema ecológico, está el tema de la salud, está el tema de las cuestiones básicas como lavar la ropa, lavar los platos, bañarme, lo más, lo cotidiano, ¿no? Sí. Son muchos temas, son muchas cosas, Eso. y yo creo que pues ya con esto pues damos fin a esta entrevista. Gerardo, yo te agradezco pues mucho el hecho de estar aquí y compartirnos pues, pues toda la información, todos estos conocimientos que a veces uno no tiene ni idea. No sé si quieras decir algo ya para finalizar. Muchas gracias por la invitación. Bueno, la intención nuestra de acudir a estos espacios que nos abren como el tuyo es informar a los ciudadanos. Me dio mucho gusto que cuando circuló la columna, muchas gentes me mandaban mensajes diciendo yo también soy 543 o yo soy 544 o todos somos 543. O sea, hubo ciudadanos que asumieron como suyo el resultado de esta sentencia, ¿no? Entonces, pues la idea nuestra es seguir implementándola junto en este diálogo con el gobierno e informando a los ciudadanos de cómo avanza. Gracias por todo, ¿eh? Bueno, pues muchísimas gracias. Damos por finalizado este episodio a los que nos están viendo y escuchando y nos vemos en el próximo. Gracias.